Avísame cuando está. Ahí ya están viendo. O todavía no. Bien. Todavía no. ¿Empezamos? Sí, dale. Dale. En el presente módulo, que es el tercer módulo, vamos a trabajar la evaluación formativa, pero desde un enfoque sociológico. Desde un enfoque sociológico porque va a tener una mirada descriptiva acerca de la evaluación, una evaluación que involucra no solo a los docentes, a los estudiantes, sino también a los padres, a los tutores, a la institución escolar y en sí a la sociedad. Vamos a tener como referente a Perrenot, un autor que también está en el aula. Eh, Cargué ahí un PDF para que también tengan conocimiento de su estudio y vamos a centrarnos en la evaluación, eh, éxito y fracaso escolar. Seguramente habrán escuchado acerca del fracaso escolar, que también tiene relación con la cuestión de trayectorias escolares, y también está presente el tema de la evaluación. Tomando como referente al autor, el fracaso escolar y el éxito son representaciones que se configuran a partir de los resultados de las evaluaciones. ¿Y las evaluaciones por qué? Porque la evaluación, como saben, en la siguiente diapositiva, Gastón, podrías pasar, es un momento en donde si nos ponemos en el lugar del estudiante, eh, genera un miedo en algunos por fracasar, por no aprobar, y ahí surgen las pasiones. Esas evaluaciones muchas veces estigmatizan la ignorancia, como dice el autor, en otros casos exaltan la excelencia y se generan esas emociones, esos sentimientos que en mi caso, voy allá, en la secundaria tenía un temor en los momentos de la evaluación. Ese temor tiene que ver por los resultados y esos resultados a su vez repercuten y también son como un mensaje, una noticia para el profesor, para el tutor, para el padre, para la escuela, sobre nuestro trayecto escolar. Este autor se focaliza en analizar esos dispositivos de evaluación y señala que muchas veces el docente, a la hora de confeccionar, de producir una evaluación, no es coherente. No es coherente con lo que enseña, no es coherente con lo que pone en el programa, no es coherente con las metas que se propone, y es ahí donde al momento de evaluar y los resultados que se obtienen, que en su mayoría son resultados cuantitativos, que significa que son números los que se dan, y esos números son los que a su vez después etiquetan a los estudiantes. Yo soy o sea, vamos por el 10, soy un 10, no puedo fracasar, ¿cómo puede ser que me suceda esto? O también está el otro, no, yo nunca pruebo pronto, nunca pruebo. Son los mensajes que emiten esos estudiantes y ahí mismo ya se va configurando el éxito y el fracaso. Pero ¿esto por qué sucede? Porque no se tiene en cuenta la diversidad, las particularidades de cada estudiante. Que este autor mismo hace referencia a que se debe tener en cuenta esa diversidad de estudiantes y tratar de también desarrollar en ellos las capacidades y habilidades particulares de cada uno. En la siguiente diapositiva, Gastón, si tenés ahí mismo ven, bueno, pongo en la imagen de Mafalda el tema de la prueba escrita.
Comúnmente, la mayoría, me incluyo, presentamos como examen un escrito, les presentamos interrogantes, ellos responden, pero muchas veces esa cuestión es generalizar y homogeneizar. ¿Qué significa eso? No tenemos en cuenta la diversidad de estudiantes que tenemos, no nos centramos en la particularidad de cada uno y tratamos de que los tratamos como todos son iguales, que todos van a rendir de igual manera y que todos van a, si el que estudió aprueba y el que no, no aprueba. Estamos ahí. Y bueno, este autor señala que evaluar es crear jerarquía de excelencia, ¿sí? A partir de los resultados se obtienen buenos alumnos y malos alumnos. Y que para poder reflexionar y también evaluar y modificar estas cuestiones, no solo el docente es el quien debe hacerse responsable, sino también el sistema educativo, el sistema didáctico que incluye el docente, el profesor, los programas, los contenidos, el sistema educativo que incluye, como sabrán, todo. Y por eso él señala que no es solamente no culpabiliza únicamente al docente, sino también a todo lo que corresponde al sistema educativo. Y bien, continuamos, Gastón. Bien, ahí fui poniendo como ítem las diferentes formas que señala él sobre la evaluación. Dice que la evaluación es una fabricación de jerarquía de excelencia, es un trato mercantil. ¿Qué significa esto? Que hay un acuerdo entre el profesor y el estudiante, pero ese acuerdo no se refiere a que yo te apruebo si vos me das esto, no, se refiere a que el estudiante a la hora del examen es aquel que está súbdito, es aquel pasivo, aquel que toma el examen y responde si sabe, y si no sabe se queda calladito, y el docente es aquel que circula por el aula, supervisa y terminó, ¿sí? Ese trato es el trato mercantil que él señala. Y a su vez dice que los resultados de esa evaluación son un mensaje no solo para el docente, sino también para los padres, para la escuela. ¿Por qué? Porque el resultado numérico señala si el alumno está estudiando, si va bien o no va bien. Y un ejemplo, si el alumno desaprueba, es un mensaje donde una advertencia, un llamado de atención para el papá. Si el papá se entera que su hijo salió mal en un examen, automáticamente le condiciona, le amenaza y todo eso, esas consecuencias que produce cuando un chico no aprueba. También menciona sobre esa cuestión. Y también hace una diferencia, una dicotomía entre el buen alumno y el mal alumno, que se forma a partir de los resultados que se obtienen de las evaluaciones. Y que existe lo que él llama imagen pública. Cuando el estudiante venía aprobando ya varias veces, tiene una imagen, se forma una imagen de que es un alumno excelente. Y ese alumno excelente tiene miedo a fracasar. Y al fracasar se cae todo, viene un desánimo, o sea, queda desanimado totalmente. Y empieza a preguntarse por qué. Y muchas veces tiene que ver también con la evaluación del docente. Si el docente no tiene en cuenta las capacidades de cada uno de estos estudiantes y su evaluación fue de manera generalizada, ¿sí? Y porque también le fue cómodo realizar una prueba escrita con preguntas sencillas que pueda responder automáticamente el estudiante, ¿sí? Entonces, también hay una responsabilidad por parte del docente. También hace referencia acerca de la certificación, que cuando el alumno aprueba, ¿sí? Muchas veces no pasa a otra instancia de evaluación
y en ese caso, ese alumno que tiene el certificado de mejor alumno muchas veces no sabe realmente si aprendió o no, porque la evaluación fue un dispositivo sencillo, donde no se evaluó las habilidades, destrezas y capacidades del estudiante, fue una actividad más quizás, pero no fue una evaluación, y eso todo responde también a la forma en que elaboramos la evaluación, a la forma en que pensamos a la hora de evaluar. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Sí? Todas esas cuestiones. ¿Seguimos, Gastón? Bien. Hasta acá. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien que recuerde más o menos? ¿Alguien que se ponga en la postura, en la visión del alumno frente a la evaluación? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que yo trabajo en uno de mis colegios secundarios, trabajo con profesoras integradoras, tenemos asesora pedagógica y tenemos chicos integrados que asisten como chicos, van como chicos normales, digamos, pero nosotros trabajamos y vamos adaptando de acuerdo a los problemas que tenga cada uno de estos chicos, y las evaluaciones son diferentes, obviamente. No, como usted decía que todas las evaluaciones son iguales, bueno, acá se hace la diferencia, pero sin mostrar al grupo total. Se trabaja como todo como igual, pero el docente nada más sabe y se maneja con el chico, lo sienta, le evalúa con otros parámetros. Y la verdad que bastante bien, estoy trabajando hace como 10 años más o menos que vamos teniendo o vamos detectando también chicos que por ahí los padres no quieren aceptar, que llegan a primer año con algunas dificultades. Y teniendo el gabinete psicopedagógico, se le hace la evaluación y se le hace la derivación, y así vamos trabajando, vamos detectando. También se detectan chicos con problemas de vista, de audición, que por ahí parece nada, pero eso contribuye mucho a que los padres también aprendan a ver cómo trabajan los chicos. No solamente una mala calificación es para decir este alumno es malo, sino para detectar que tenga algún problemita. Perfecto. No sé si me explico. Sí, sí. Gracias. Eso nada más. Gracias, profesora. Profe Lucía, ahí Sí. sería como un trato pedagógico que hacen ellos, teniendo en cuenta las problemáticas de sus alumnos, diferencien el modo de evaluar. ¿Sería así? Sí, profesora, exactamente. Hay un contrato pedagógico. Perfecto. Se trabaja de común acuerdo con las profesoras integradoras. Y Sí, ellas sí. analizan nuestros programas y nos van pasando, digamos, el filtro de acuerdo a la problemática de este chico, le puede evaluar de esta manera, estos contenidos así, así. Entonces, es como nos hacen un filtro para que el docente pueda tener una noción de qué manera evaluar de la mejor manera acorde a la problemática del chico. Perfecto. Gracias. Gracias a usted, profe. ¿Seguí, Y algo Lucía? que se ve, perdón. ¿Alguien que quiera aportar más? Algo que se ve normalmente en las instituciones es la función del dispositivo según la visión de Foucault, y ese dispositivo se hace presente en las evaluaciones, ¿sí? Tiene este criterio normalizante de la manera en la que se describan cuáles son los criterios de aprobación para seleccionar un tipo de población que va a ser la que va a poder pasar. Pero eso ocurre en todas las instituciones tienen un carácter de dispositivo, donde nos hacen circular por un pasillo hacia una finalidad particular. Después aparecen todas estas situaciones donde hay problemáticas particulares y se abre la puerta a modificar esos criterios de evaluación para una población particular, pero incluso en esa población particular también se selecciona cuándo y cómo aprueba. No deja de ser un dispositivo, incluso ahí. O sea, se abren otras visiones a la evaluación, pero una vez que se define el criterio de evaluación, vuelve a ser un dispositivo. O sea, se determina, es determinista la evaluación ya por el hecho de estar dentro de una institución.
o por lo menos así es lo que he visto en los últimos años adentro, metido en las instituciones, en la facultad, en la escuela o en el instituto. Sí, profesor, Bien. nada más que con otros parámetros. Lo que no se veía era a chicos integrados. Yo estoy hace 18 años y recién hace 10 que empiezo de a poquito a ver esta integración de estos chicos, que la idea es que no se note en el grupo para que no haya ese tipo de discriminación y diferencia entre ellos. Solamente los docentes sabemos y hacemos como que son todos iguales, pero a la hora de evaluar tomamos otros parámetros. Como usted dice, es un factor determinante, pero con otros parámetros. Sí, sí, sí. En Laguna Brava tenemos un alumno que tiene un trastorno dentro del espectro autista. O sea, es alguno, o sea, puede ser Asperger, puede ser autismo, o sea, y eso le dificulta a él comunicarse. Entonces, evaluar es un desafío. O sea, en el caso de él. Y aparte, pero bueno, pero fue bien recibido porque los alumnos, sus compañeros lo utilizan como Wikipedia. O sea, es un chico que le cuesta mucho entrar en tema, pero una vez que ingresa en un tema es muy difícil sacarlo. Aprende hasta lo último que hay para aprender. Entonces los chicos es la fuente de recursos de los demás. Y de esa forma él se integró. O sea, todos lo recibieron de esa forma. Es un poco un lío, o sea, evaluarlo porque no siempre él está en el mismo tiempo en la actividad que el resto. O sea, se trabajan con tiempos distintos. Pero bueno, es uno solo que hay en la escuela. Bien. Bueno, continuamos. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿O estamos? Hay la opción para levantar la mano también acá. Ahí está. Bien. Bueno, continuamos. Siguiendo con el autor, ¿sí? La evaluación, él se posiciona desde la pedagogía diferenciada. Hace referencia a que tenemos que trabajar, ¿sí? De manera diferente para poder incluir a todos, atender a la diversidad, a la heterogeneidad. Y fui tomando también imágenes para que puedan ver acerca de la importancia de la significatividad también de los contenidos que se desarrollan en el aula, de qué enseño y cómo voy a evaluar y qué voy a evaluar. Y él señala que la diferenciación intenta manejar clases heterogéneas sin crear grupos de niveles o excluir alumnos. El alumno no es una persona, no es una página en blanco, dice que tiene conocimiento, tiene habilidades, tiene destreza y que siempre tenemos que atender a esa cuestión. ¿Continuamos, Gastón? Bueno, ahí les muestro, bueno, les presento, tomé un fragmento de lo que él menciona en su trabajo y señala que hay que buscar en cada alumno los recursos, ver cómo trabajar con todos y organizar la clase para atender a la diversidad. Que la evaluación no tiene que ser un dispositivo donde el estudiante se muestre con miedo al fracaso, sino más bien debe ser un examen donde el estudiante pueda reflexionar sobre su aprendizaje, pueda tener en cuenta, ver qué aprendió y qué no, y no armar esa imagen de que voy a fracasar, de que si no pruebo me va a pasar a esto, todas esas cuestiones que como estudiante me pasó, tenía miedo a la hora del examen, más que nada porque no sabía si las preguntas que me daba o las actividades iba a entender. Eso es otra cuestión. El tema de la evaluación a la hora de confeccionar señala que las consignas, ¿sí?, tienen que ser claras. ¿Por qué? Porque sucede que
En caso de que las consignas no sean claras o tengan un vocabulario específico, el estudiante quizás sepa, pero no puede porque no entiende, no expresa eso que está sabiendo, porque la consigna dice una cosa que quizás quiso decir otra cosa, y es una cuestión de cómo enunciamos también las actividades, las consignas en la evaluación. Y a su vez, aparte de hablar, de referirse sobre las consignas, hace también una mención acerca de la coherencia. Si yo enseñé a partir de tales estrategias tal tema, tengo que tener en cuenta a la hora de formular la evaluación, ¿sí? Y a su vez tener en cuenta qué yo enseñé y cómo enseñé para confeccionar. Si no tengo en cuenta eso, es obvio que la mayoría de los estudiantes no va a aprobar, porque no hubo una coherencia entre lo que se dio y lo que se está evaluando. Y se focaliza en eso, que más adelante menciono sobre las incoherencias que hay al momento de evaluar. ¿Seguimos, Gastón? Ahí está. Las incoherencias. ¿Qué evaluamos? Es una pregunta que deberíamos hacer siempre. ¿Qué voy a evaluar? ¿Por qué? ¿Cómo voy a evaluar? La evaluación es compleja, como mencionó Gastón y otra colega. La evaluación no es nada fácil. ¿Sí? Tenemos que pensar qué se dio, cómo se dio, ¿sí? Y también si responde a los objetivos que me planteé. Y en otros términos más específicos, dice que no hay una correspondencia entre lo que está definido en el programa con lo dado en clase y con lo que se evalúa. Y esa cadena de incoherencia es lo que a su vez produce la figura que se forma del fracaso y el éxito escolar, que son dos dicotomías, como mencioné anteriormente: el fracaso porque el alumno no aprobó, y el éxito porque unos cuantos estudiantes llegaron a aprobar, sacaron 10 y ahí todo contento. Y la actividad de este módulo está relacionado con esto. ¿Qué significa? Yo les pido realmente que tomen un módulo, una unidad de su programa, ¿sí? En caso que no estén trabajando, pueden solicitar a algún colega que les facilite, y a partir de esa unidad o programa, ver cuáles son mis metas, ¿sí? Y qué estrategias utilizo o voy a utilizar para llevar a cabo la clase, y a su vez confeccionar una evaluación, pero que tenga coherencia, ¿sí? Que haya coherencia. Si hay coherencia, perfecto, estamos bien, al menos eso. Pero siempre, me gustó el aporte de la compañera, que no recuerdo el nombre, que trabaja en la escuela y... Alicia, bien. No tenía conocimiento de eso, de que en alguna escuela atienden de esa manera la diversidad, que está muy bueno, que me gustaría algún día ir a trabajar de esa manera. No es fácil porque se pone al docente en una posición que tiene que aprender a abrir la mente, sobre todo cuando uno tiene una estructura por ahí ya de muchos años, tiene que hacer un parate y decir, bueno, acá se rompe la estructura que uno trae de años, como fue aprendiendo, como fue trabajando, y tiene que tomar otro camino, digamos, van a ser distintos caminos que llegan a la misma finalidad. Y cuando usted habla de la unidad que actualmente nosotros estamos manejando por orden del Ministerio de Educación los contenidos prioritarios. Eso ahora que ya no son más 3 trimestres, son 2 cuatrimestres para secundaria, y nosotros lo dividimos en la cantidad que nos mandaron por año, en lo que trabajó el equipo de trabajo del Ministerio de Educación.
lo estamos haciendo la bajada como nos mandaron el año pasado. O sea que no vamos a diferir mucho si es que cada uno hizo la bajada directa de lo que se mandó el año pasado desde el Ministerio de Educación para secundaria, por lo menos. Bien, bien, Alicia. Gracias. Bueno, gracias. Continuamos. El tema, bueno, la actividad se centra más que nada en eso, en tratar de ser coherente con lo que se trabaja en clase, con el programa, con las metas, la estrategia que se emplea y el dispositivo de evaluación. Sí, por eso la actividad que propuse está relacionada con lo que estamos hablando. ¿Continuamos, Gastón? Bien, no sé si logran diferenciar. Hay dos formas de evaluación. Está la evaluación, que son procesos de acreditación o certificación, y por el otro lado tenemos el proceso que toma conciencia de los aprendizajes. Si pueden diferenciar, los procesos de acreditación o certificación son las evaluaciones tradicionales, digamos, ¿sí? Si nos ubicamos en el tiempo, son los exámenes tradicionales. Supuestamente ahora tendríamos que trabajar, ¿sí?, una evaluación formativa en donde los procesos tomen conciencia de los aprendizajes. Lo presento con dibujitos para que mejor se entienda, ¿sí? Si ven ahí Mafalda en una imagen, está pensando, y en la otra está pensando de cómo poder incorporar todos los contenidos que le enseñan. Y tiene relación con lo que estamos hablando. La evaluación muchas veces consiste en la repetición de los contenidos desarrollados y no en la comprensión, que creo que ya trabajaron con el profesor Emanuel en la clase, en el módulo anterior, acerca de las capacidades, ¿sí? ¿Qué se evalúa y cómo están evaluando? Que tiene relación con esto de los procesos de toma de conciencia de los aprendizajes que realiza el alumno durante la evaluación, que sería lo ideal. ¿Seguimos, Gastón? Y acá está la cuestión de la complejidad de la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Por qué tengo que comunicar? No solamente se tiene que comunicar a los alumnos, sino también a los tutores. Y a su vez, eso también sirve para la escuela en sí misma, cómo se está trabajando, cuáles son los resultados, y permite también hacer una autoevaluación de nuestras prácticas, que estaría bueno también revisar sobre cómo estamos trabajando con los estudiantes, cómo estamos evaluando, cómo estamos llevando a cabo, si se desarrolla el programa, si estamos cumpliendo con nuestros objetivos, esa cuestión constante de autocrítica sobre nuestro trabajo. ¿Seguimos, Gastón? Y por último, acá está. Aquí no se rinde nadie. También es un mensaje para ustedes. Por favor, vamos a tratar de terminar la especialización. Cuenten conmigo. Vamos a concluir esto. La actividad que les propuse es una actividad coherente al módulo. Cualquier cuestión, estoy a su disposición. Pueden enviarme por mensajería interna cualquier consulta. Y voy a tomar el aporte de Alicia. En la actividad yo propuse una unidad o programa, pero en este caso voy a actualizar, porque Alicia tiene razón, estamos trabajando con los contenidos prioritarios, ¿sí? Así que alguien, si está en este momento trabajando con los contenidos prioritarios puede actualizarse con esa cuestión. Bueno, antes de terminar, voy a destacar la cuestión de la diversidad de personalidad y las diferencias no justifican el fracaso. Estos son dos enunciados que manifiesta Perrenot en sus trabajos,
y en sus estudios, y se centran en los fracasos de los estudiantes, tratando de atender a la diversidad y señalando que todos somos personas con habilidades y capacidades, solo es cuestión del docente, del apoyo y la guía que éste realice para con el alumno, que nadie es un fracaso, que todos podemos continuar, todos podemos salir adelante. Tiene una idea libertaria más que nada, ¿sí? Si relacionamos con las pedagogías y tenemos en cuenta con lo que trabajamos, bueno, en el terciario, Paulo Freire, todas esas cuestiones pueden relacionar, y dice que el docente juega un papel muy importante en la tarea, que es el que va a confeccionar la evaluación, y, y más que nada se focalizan en el alumno, que el alumno puede, que el alumno tiene capacidad y que el alumno no es un fracaso, que eso del fracaso y el éxito es una imagen que la propia escuela, que los propios docentes van configurando, ellos mismos van etiquetando, este es un alumno 10, este es un alumno que no sabe nada, este es mejor, este no. Son diferencias, desigualdades que formulan la propia escuela y que él menosprecia esas cuestiones y señala que el docente no debería ser así, que el docente debería focalizarse en ayudar al estudiante más que nada y ayudar a partir de sus prácticas, de las clases que da, de la forma en que evalúa, siempre teniendo en cuenta cada uno y fortaleciendo esas diferencias, es decir, no menospreciar ni discriminar al alumno, sino más bien ayudar a ese estudiante a que pueda continuar teniendo en cuenta todas sus particularidades. Y ahí en el mismo Power le pongo diversificar las situaciones, actividades, propuestas del alumno. Profe, una consultita nada más. Yo conocí docentes, colegas, que estigmatizaban a sus alumnos repitentes, que el repitente no podía, que ya tenía que saber todo, que ya está viendo el contenido por segunda vez o tercera vez, y nunca le iban a poner una nota que no fuera apenas si era para aprobar. Conocí gente y escuché, y la verdad que me quedé porque el docente que entra con ese preconcepto ya, no sé. Pasa. Imagínense cómo quedan los chicos que por ahí quizás repitió porque tenía problemas familiares, de salud, lo que fuera. Imagínense cómo le creamos ese trauma a ese chico o a esa chica. Eso nomás quería aportar, que es cierto lo que dice, que nosotros somos los que estigmatizamos a los chicos. Exactamente, Alicia. Relacionando con la evaluación, muchas veces los docentes, con los resultados que obtiene el estudiante, ya automáticamente arman una imagen de él de que el chico no va a aprender, si no aprobó esto ya no aprende más. Incluso ya el propio chico ya se desanima, ya no quiere ir a la escuela, después tenés que ir a... yo trabajo en trayectorias escolares. Y yo también, la verdad que he escuchado, yo no puedo, si yo ya no voy a poder porque yo ya repetí, porque ya me dijeron los profesores, escucho eso y la verdad realmente me apena mucho escuchar eso. Pero somos nosotros los docentes, no en mi caso, pero sí conozco gente que lamentablemente trabaja de esa manera y no se da cuenta del gran daño que le estamos haciendo, porque ese chico lleva eso en la mente hasta que sea grande, se va a acordar. Eso que hoy le decimos al chico, vos no podés porque vos ya sos repitente, ese chico le queda acá y hasta que sea, no sé, hasta el día capaz que se muera se va a acordar de que un docente le dejó grabado eso, le estigmatizó, digamos, a ese alumno. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno, lamentablemente es una realidad que se vive a menudo. Exactamente. Primero el chico ya se niega a volver a la escuela porque el docente le dijo que ya no aprobó y que no tiene posibilidades y que él no sabe y que él no va a aprender. Y queda con esa idea y después no podés
reinsertar. Es todo un trabajo bastante, una cuestión emocional incluso, porque tenés que contener a ese estudiante y también ver cómo trabajar con el chico. Quizás el chico tenga un problema porque hay diferentes cuestiones, hay dilexia, tenemos una gran cantidad si empezamos a nombrar, pero tenemos que adaptarnos, es decir, el docente tiene que atender a la diversidad, no porque el chico sea diferente, ya automáticamente ya lo excluimos y ya le señalamos de que no va a hacer nada, que cómo va a estudiar. Todos podemos estudiar a pesar de quizás a alguno le cueste más, a alguno le lleve más tiempo, pero todos podemos. Y todo es cuestión del docente también de cómo le va acompañando al chico. Yo antes de llevar a cabo esta especialización, fui haciendo preguntas a los chicos que tengo en el aula, como también a los chicos que voy buscando, porque trabajo de trayectoria, como dije, y la evaluación para ellos es un temor, o sea, ellos tienen miedo a ser evaluados, tienen miedo porque tienen miedo al fracaso, y ese fracaso después de ese fracaso vienen las consecuencias. En la casa muchas veces mi hijo si no aprobó, bueno, le sacamos de la escuela, no vuelve más. ¿Y cómo haces para que vuelva? Y el chico ya viene desanimado y después no atiende en clase, se comporta... O sea, hay muchas cuestiones emocionales. Y bueno, este autor, como es sociólogo, también hace referencia a eso, de que la evaluación no queda únicamente entre el profesor y el alumno, sino que está todo relacionado con todo el sistema educativo, incluso está la comunidad presente, cómo reaccionan los padres cuando fracasa el estudiante, qué pasa con la escuela, si la escuela atiende a esas cuestiones del fracaso que formula. Y también tiene en cuenta, y bueno, señala que es importante que el docente sea autocrítico, que vea realmente, bueno, si el estudiante no aprobó, bueno, debe ser una cuestión, quizás mi evaluación no estuvo bien diseñada, quizás no desarrollé mi clase como lo tenía pensado, no utilicé la estrategia adecuada, ver más o menos, revisar qué pasó y tratar de ver para poder obtener resultados satisfactorios. ¿Sí, Gastón? Justo sobre hace unos años, en el 2006, habíamos hecho un trabajo de investigación con docentes, sobre docentes de la universidad en la Facultad de Ciencias Exactas. Hay docentes que tienen formación docente y otros que tienen títulos de ingenieros o licenciados y no cursaron nunca un curso de actualización docente. O sea, tiene una pedagogía y una didáctica que fue aprendida por prueba y error. ¿Sí? Ellos llegaron a donde llegaron sin cursar nada. Hacen lo que hicieron y lo que vienen haciendo por prueba y error. Entonces fuimos para ver cuáles eran las concepciones que tenían tanto los docentes con formación docente y los que no la tenían. Y lo que vimos es que hay docentes sin formación docente que tenían una visión más cercana a la didáctica y a la pedagogía contemporánea que los docentes con formación docente. O sea, gente que nunca cursó, que tiene una didáctica y una pedagogía ateórica, de tanto equivocarse, porque había docentes que eran muy mayores, de tanto equivocarse llegaron a una visión acerca de cómo enseñar. O sea, las preguntas para que no se sientan, para que no sospechen de qué era lo que le estábamos preguntando, las finalidades era, o sea, le preguntamos cómo enseña, y todos nos hablaban hermoso, o sea, sobre todo los que tienen títulos docentes, sobre, no, que enseñar es indagar acerca de las capacidades y creer en la potencialidad del alumno en aprender y que se tiene que expresar. Bueno, listo, ¿cómo enseña? Nos contaban montones de cosas. Y después, ¿y cómo evalúa? Y en el cómo evalúa se ve la idiosincrasia del docente. Ahí revela verdaderamente qué es lo que ellos creen que es enseñar y qué es lo que ellos creen que es aprender. El docente que cree que aprender es reproducir,
todas las evaluaciones y las actividades evaluativas tienden a mostrar una reproducción de contenidos. Hay otros docentes que tienen una visión un poquito más amplia de la evaluación y se refleja en los métodos de enseñanza y en los métodos de evaluación. Pero bueno, justo estábamos esperando lo opuesto. Estábamos esperando que los que no tuvieran formación docente fueran un poquito más cerrados a la hora de enseñar. Y lo mismo pasaba con docentes jóvenes, docentes nobles, recién salidos, que tienen todas las teorías frescas, tenían conductas que son anacrónicas, que no responden al tiempo en el que estamos. O sea, algunos docentes, a pesar de tener toda la teoría, eso se llama disonancia cognitiva. No se ajusta a lo que ellos creen. Tienen un conocimiento que es declarativo acerca de la enseñanza y la evaluación, pero la práctica es otra cosa. La práctica es otra cosa. Le preguntás si te recitan las teorías de pe a pa, pero la práctica es otra historia. O sea, hay un problema de disonancia cognitiva. ¿Y dónde aparece el problema? Cuando el problema justo sobre el fracaso o el éxito del estudiante, para algunos no era un problema. El problema es que para algunos no era un problema. Ellos no les generaba ningún inconveniente que hubiera un 70, 80 o 90% de desaprobados, o que tuvieran un 60% de recursantes todos los años y que cada vez tuvieran más alumnos. Porque ellos veían que su función de acreditación era eso, era una cuestión de selección social. Quienes pueden, y los que pueden es porque tienen alguna capacidad extra que ya viene incluida de fábrica. O sea, por los demás, por más que intenten, no van a poder. O sea, lamentablemente porque no tienen lo que hace falta. Pero bueno, o sea, sobre la evaluación hay un carácter idiosincrático dentro del docente, incluso los que tienen formación. O sea, el problema está en la disonancia cognitiva, está cuando no se repite lo que ellos ven con respecto a lo que ellos creen. Lo que aparece, la persona lo interpreta como que es un error y es mínimo, o sea, no es algo que sea relevante, no es algo que me lleve a mí a necesitar modificar mi práctica. Por eso es que tenemos estas prácticas que son históricas. O sea, hay gente que está evaluando y enseñando como si estuviéramos en 1712, a pesar de estar en el 2001. 2001, en el 2021. Alicia está levantada. Sí, eso es lo que es cierto, Gastón, profe. Pero yo le voy a mostrar otra parte de la realidad también. Usted habló de los docentes que son habilitantes como profesionales, pero también hay otra realidad en las escuelas técnicas. El egresado de escuela técnica también le habilita ese título secundario para dictar clases en las escuelas técnicas. Imagínense lo que debe ser la didáctica de un alumno egresado que no hizo toda la parte pedagógica. Después tenemos el universitario, los profesionales que son habilitantes y que también ingresan al sistema. Después está el docente que hizo todo el profesorado, algunos siguen capacitándose y otros no. Pero fíjense toda la gama que nosotros tenemos en el escenario del aula. Yo trabajo también en una escuela técnica y tengo toda esta realidad. Como dice el profesor Gastón, hay docentes que no le interesa ver los resultados porque no se sienten que son responsables. Sobre todo aquellos que ni siquiera tienen nada de pedagogía, que se recibieron como en escuela técnica, hicieron 7 años y después a los 2 o 3 años están ejerciendo. ¿Qué pedagogía puede tener una persona que pasó de ser un alumno al campo profesional y al aula? Eso es lo que yo les quiero mostrar porque es la realidad que nosotros vemos. El chico pasa por todas las aulas y ve el que está preparado, el que es profesional, que también puede ser que hay profesionales que se capacitan más allá de que no hicieron la parte, siguen haciendo capacitaciones. Y después está el que realmente viene de su título secundario a dictarle clases. Son las distintas personas que estamos formando a los alumnos, para mostrar que no todas las personas estamos en la misma, atravesamos la parte de la pedagogía para trabajar con los chicos. A eso quiero llegar. No sé si comprende, profe. Tenemos distintas gamas de personas que están frente a los chicos y el sistema le habilita. Ahí, como usted decía, el sistema acá se hace cargo. Perdón, ahí se escucha un
Sí, exactamente, Alicia. Por eso por eso decían que no solamente el docente, sino también todo el sistema educativo está involucrado en esta cuestión. Bueno, entonces, para cerrar, eh, ¿qué les pareció el tema, la evaluación formativa desde este enfoque? Muy productivo, profesora, muy productivo trabajar con las emociones de los chicos, el estímulo, el revisar nuestras prácticas, mejorar las prácticas, diferenciar nuestros formatos de evaluaciones para los chicos con distintas capacidades o capacidades especiales. Eso hacer un alto, porque mucha gente no quiere hacer ese parate y decir, no, yo le evalúo todo por igual, y el que sabe, sabe, el que no, no. Porque también eso tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Es cierto, nos invita a reflexionar. Gracias, nada más, profe. Bien, Alicia. Sí, ahí estoy leyendo los mensajes. A ver. Sí, es más que nada para reflexionar y por lo menos hacer una autocrítica de nuestras prácticas, de ver qué estamos evaluando, cómo estamos evaluando y también trabajar esta cuestión en el aula. Más que nada, o sea, lo que yo quería para esta especialización, para este módulo, es que ustedes puedan ver lo que está pasando realmente y cómo podrían participar para el cambio, para poder presentar realmente evaluaciones formativas y no solamente quedarse con la teoría, con la idea de que así es la evaluación formativa, pero no hago nada. O sea, ver si realmente estoy haciendo eso o me estoy quedando con esa idea, si estoy trabajando como debería trabajar, si estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí cuando estaba en la secundaria, en la primaria, si estoy evaluando como, por eso precisamente relaciono en el foro, presento dos preguntas. Si evalúo como me evaluaban a mí, si evalúo como acorde a lo que estoy enseñando, y es más, se centra más en una reflexión sobre la evaluación. Espero que les sirva un poquito, al menos les quede algo para poner en práctica, para ver a la hora de evaluar. Estamos ya en mayo, tengo que armar mi evaluación, ver si mi evaluación es coherente con lo que estoy trabajando y con los contenidos prioritarios. Y también la actividad está pensada para poder también ayudarle a ustedes y de paso ya están planificando su evaluación a la hora de llevar a cabo. Cualquier consulta me escriben, estoy a su disposición, no tengo drama, le respondo ni bien tenga tiempo y espero que continúen, no se rindan, como dice la imagen, y puedan, y que les sirva realmente esta especialización y lo que estábamos trabajando y dialogando en este módulo. Gracias a los presentes y un gusto ser parte de esto y también conocer un poco a ustedes. Gracias, Alicia, por tu participación y al profe Gastón. De Cristina. nada, profesora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la disertación. También al profe Gastón que nos ayuda un montón. Recordemos que él forma parte del equipo, pero él está cursando la especialización. Él es un alumno más, por eso participa. Y vamos a ir activando las actividades y el foro durante estos días. Puede ser esta noche, puede ser mañana, dependerá de cuándo se mejora o la conectividad o se puede hacer uso de la plataforma, ¿sí? Como les manifesté al inicio, estamos con problema de conexión en la plataforma, ¿sí? Pero ya esta problemática la tenemos desde allá arriba, o sea,
no depende de nosotros, tienen que solucionar y desde el... Es un problema a escala nacional. O sea, el campus virtual está instalado en un nodo de Infod y al haber retirado las clases presenciales en Buenos Aires, el peso de carga de transferencia aumentó, se duplicó. O hay varios millones de personas a las que están accediendo al mismo tiempo. Entonces, tiene que aumentar la capacidad de la plataforma, pero Infod, en Nación, que nos repercute a nosotros acá. Nos comunicaron que van a estar un tiempo así, trabajando de esta forma, de forma intermitente, hasta que se normalice. Pero bueno, Bien, va a llevar un tiempo. Vamos a tener en cuenta esta problemática para ir realizando las actividades. De todas maneras, vamos a comunicar por mensajería interna, ¿sí? Bueno, ahí, sí. ahí Javier consulta cómo quedaría el foro de la presente clase. Yo habilité, bueno, dejé abierto el foro. Estaría cerrando Cristina mañana.